Otra hipótesis diferente. Cuando es, digamos, alguien que... No un libro de un periódico rival, sino un libro de alguien que tiene vínculos con tu jefe. Lo que pasa es que aquí también entra en juego que una cosa que se pasa mucho en la historia del periodismo, que es muy difícil narrarla con un mínimo de objetividad, porque a los periodistas les encanta narrar anécdotas como novelas y siempre, digamos, con tendencias a martirizarse. Pero puede que a veces sea verdad, pero que a veces cuesta distinguir cuándo es verdad o cuándo no. Y en este caso, además, he hablado con las dos partes, con lo cual es complicado. En el año, a principios de los 90, existía un grupo mediático que era el Grupo Z, el dueño de Interview, del periódico de Cataluña, también durante una época de Antena 3. En su momento tenía una revista política que se llamaba, lo diré, no, ya no me importa, Tiempo, la revista Tiempo. Y entonces este grupo tenía dos periodistas de investigación muy conocidos que se llamaban José Díaz Herrera y el señor Tijeras. José Díaz Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. Ramón Tijeras, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues los dos son autores del libro El dinero del poder, que está teniendo una magnífica aceptación por parte del público, ¿no, José? Sí, bueno, estamos ahora en la quinta edición. Tenemos 2 ediciones ahora mismo a punto de meter en los kioscos y en los puntos de venta, y estamos lanzando la quinta edición. Cerca de los 50.000 ejemplares. Ha sido un éxito de ventas que no nos esperábamos y bueno, ahí estamos. Eran dos empresas de investigación que trabajan en ese grupo. En un momento, estos sacan un libro que se llama Los dineros del poder y tal, y en ese libro sacan un libro contra los poderes financieros que hay en España e incluyen al señor don Javier de la Rosa, que es socio del Grupo Z. De hecho, era vecino del propio propietario del Grupo Z, que era el señor Asensio, y había un periódico económico del que era directamente el accionista, tal, bueno. Pero lo sacan en una editorial rival, porque lo sacan en una editorial que pertenece a lo que entonces se llamaba el Grupo 16, Cambio 16, tal, pero lo sacan con ellos, que también tienen sus revistas y sus medios, con lo cual es un medio de la competencia. El director de Tiempo y directivo del Grupo Z, don José Oneto, dice, los dos despedidos. El señor Díaz Herrera y el señor tal, despedidos. Versión que te da el señor Díaz Herrera y el señor Tijeras. Claro, porque nos hemos metido con su jefe. Claro, hemos tocado a De la Rosa y el señor Asensio ha llamado a Oneto. Oneto ha tocado trompetas y nos ha echado censura contra la libertad de expresión. Versión del señor Oneto. No, perdonen. Han ido a un libro de la competencia. Por tanto, yo no puedo tener aquí a dos periodistas que han escrito en una editorial que pertenece a una empresa competidora. Lo que es una simple y pura deslealtad de 2 redactores de esa revista, José Díaz Herrera y Ramón Tijeras, que trabajando y cobrando en Tiempo han publicado un libro de supuestos escándalos económicos en nuestro competidor Cambio 16, ha querido ser presentada ante la opinión pública como un atentado a la libertad de expresión, como represalias por oscuros intereses económicos y, por último, como un desesperado intento por acallar un trabajo de investigación de las fortunas que se han hecho a la sombra del poder socialista. Los señores Díaz Herrera y Tijeras, que abandonaron Cambio 16 por enfrentamientos con el editor de la revista en 1988, que posteriormente se fueron de la recién creada Tribuna de Actualidad porque, según ellos, eran manipulados, y que fueron contratados en 1989 por Tiempo, han publicado en esta revista decenas de historias. Posteriormente, sin mi conocimiento y 48 horas antes de ser presentado en público, me entero de que la revista que compite en el mercado con Tiempo, aunque situada a menos de la mitad de venta que nosotros, va a publicar un libro de 2 redactores que están en mi nómina, que el editor de la revista Cambio 16, Juan Tomás de Salas, les ha pedido la inclusión de determinados capítulos, la supresión de otros y el retoque de determinados personajes para una operación que no tiene nada que ver con la libertad de expresión y sí con el juego de la compraventa de cromos. La realidad es que el despido se produce por mi propia decisión delante del comité de empresa y con el visto bueno de los representantes de los trabajadores que corroboran un comportamiento desleal desde el principio al fin. Alguien dirá, sí, pero no hemos escrito en Cambio 16. O sea, lo que compite contigo son las publicaciones, no la editorial de libros. Pero esas son las dos versiones. Te pregunto tu reflexión en ambas hipótesis. ¿Ataque a la libertad de expresión
decisión, si juegas a periodista de investigación, pues tienes que asumir estas cosas, o derecho al éxito de las empresas a prescindir de sus trabajadores? Hombre, habría que ver los contratos de esos trabajadores. Si hay una cláusula en la que le prohíben, ya no te digo trabajar en medios de la competencia, sino trabajar o escribir un libro que va a publicar una editorial que está vinculada a la competencia, pero no tiene nada que ver con la prensa, habría que ver esa cláusula y entonces te diría, hombre, si existe, si hay una prohibición, el despido es lícito. Si no existe, desde mi punto de vista, creo que el señor Oneto, o quien le dio la orden, se equivocó, porque efectivamente es un ataque directo a la libertad de prensa, pero además flagrante. Si nos creemos la versión de los despedidos, dicen que hasta amenazó de me encargaré de que no volváis a trabajar nunca en este país. Pero insisto, esto es siempre según la versión de los despedidos. Que ahora también habría que preguntar si tú estás trabajando en ese grupo y escribes algo que, entre comillas, afecta al grupo en el que estás trabajando, te queda la duda de la misma duda que me he hecho yo muchas veces, ¿no? Dices, oye, si no pueden no prescindir de tu colaboración si haces un vídeo en tu canal donde le pongas a caldo, pero tampoco te hagas el sorprendido si lo hacen. Porque no, mira, le dejamos, es su libertad que lo haga. Pero dice, oye, pues no nos ha gustado, anulamos tu colaboración. No, ¿cómo se atreve? Nadie te ha obligado a escribir un... Entonces me queda la duda de las dos cosas, porque entiendo la postura de decir, oye, yo pues que un libro lo que me da gana, soy periodista de investigación en mi contrato que es de columnista en tu periódico, de investigación en tu periódico, ¿no? No. O decir, bueno, pero es que como tengo muchos periodistas de investigación en los que escoger, pues no voy a escoger a ti si escribes libros con el competidor, donde encima creo, que supongo que es lo que pasó, que lo has hecho expresamente, que eso es una maniobra expresamente del competidor para hacernos daño a nosotros. No contento con habernos expulsado de tiempo en represalia por escribir un libro, cuando él ha escrito varios, interviene periódicamente en un programa de radio y hasta hace poco lo hacía en otro de televisión, afirma de forma malintencionada e injuriosa que algunos nombres han sido eliminados en nuestro libro por presiones de la editora. Ante este conjunto de falsedades como autores de El dinero del poder, queremos reafirmarnos firme y rotundamente en el desmentido más categórico de las palabras de José Oneto, quien se está mostrando públicamente como un profesional de la desinformación cuando él, paradójicamente, se acogió hace años a la cláusula de conciencia, aún sin tipificar, contra la empresa periodística de la que había sido despedido. Tras esta lamentable historia se esconden sin duda las presiones que Oneto y la dirección del Grupo Z han tenido que soportar procedentes de los círculos financieros y políticos del país para que nuestro libro no saliera a la calle. Solo quiero decir que el director de Tiempo, cuando nos despidió de la empresa por publicar un libro que el Grupo Z jamás imprimiría, nos dijo textualmente que haría todo lo posible para que no encontráramos trabajo en la vida. Si ese es su sitio, allá él. Bueno, si yo pienso, repito, con la legislación en la mano habría que ver los contratos, saber qué cláusulas hay, pero desde el punto de vista, digamos, más del ciudadano o más moral, pues hombre, yo creo que aún sabiendo que si escribes determinadas cosas pueden sentar mal y conlleva unos riesgos, creo que es mayor riesgo el despedir a ese trabajador por haberse metido con las altas esferas, porque de cara al público quedas un poco como tirano diciendo no, aquí nadie se mete con nosotros porque todo lo hacemos bien. Preguntar. El primero de ellos sería don Javier de la Rosa, del que se llegó a decir que su influencia fue suficiente como para sacar del Grupo Z a Díaz Herrera y a Tijeras, me parece que era el nombre. Es verdad que Pepe Díaz Herrera, que se ha criado a mis pechos, que yo le mandé a Estados Unidos a hacer cursos de investigación periodística, es un gran profesional, eso nadie lo duda, pero yo creo que ahí construye una historia demasiado redonda y demasiado que le viene bien sus intereses, ¿no? Cuando la verdad es que desde el Grupo Z luego posteriormente utiliza esa información para publicar historias en contra de Antonio Asensio. Es una historia más bien de deslealtad. Nos satisfacía trabajar en la revista Tiempo, que eso sí, que pagaban un pastón, que no lo he ganado nunca en ningún otro lado, y que no me iba a marchar, pero que tenía que tenía que buscar una salida profesional a mi vida. Lo vimos Ramón y yo, se lo planteamos y nos lanzamos a poner el libro. El libro lo sabía todo el mundo, lo estábamos haciendo. Lo corrigió gente de la redacción, lo vio todo el mundo y tal. Lo que pasa es que hay un momento dado en que el libro
por una información que llamamos de Polanco, la editorial, que la Plaza y Janés se niega a publicarlo. Era Plaza y Janés / Cambio 16. Y Plaza y Janés, que era socia en otros negocios con Polanco, se niega a publicarlo. Y entonces se queda colgado solo Cambio 16. Y Cambio 16 dice que tira para adelante con el libro y tira para adelante con el libro. Pero los de Plaza y Janés han hecho sus investigaciones para ver si el libro es verdad o mentira y han pasado un capítulo a Javier de la Rosa y otro a Polanco. Han pasado una deslealtad de la editorial. Y cuando se entera Javier de la Rosa, ve su capítulo, llama a Antonio Asensio, al que le ha prometido 1.500 millones de pesetas para la Gaceta de los Negocios, y Antonio Asensio le dice que de acuerdo, que seguimos el libro, pero que ese capítulo no, que se lo demos a él. Le dimos que no nos censura absolutamente nadie, que ya bastante nos censura en su revista para censurarnos nuestra vida privada, es que no es dueño de nuestros pensamientos, ni de nuestras ideas, ni de nuestro trabajo profesional, que tenemos un contrato civil y que seguimos tirando para adelante. Nos echó, nos llevamos a los tribunales por despido improcedente y le ganamos. Y Ana Rosa Asensio, la sobrina de Antonio Asensio, fue a los tribunales y nos indemnizó a los 3 o 4 meses, así que le ganamos una demanda civil a Antonio Asensio y al Grupo Z. Quiero contestar ahora a La Vanguardia diciéndole que ha dicho que el periódico ha tenido como accionista, pero no es verdad. No, el Grupo Z, ¿no? No, el Grupo Z tampoco, Yo creo que en eso tiene razón Juan. Yo creo que sí que fue accionista. Tuvisteis primero a Javier de la Rosa y luego a Mario Conde. Del grupo sí, pero del periódico no.